muchas gracias a los amigos del museo nuevamente por dejarnos un hueco en vuestra agenda. Hoy sentimientos agridulces porque bueno, estoy aquí con un compañero bastante conocido para todos, pero es el último día. Otra vez nos vamos por un poco tiempo, que espero que no sea mucho, porque como os dije el primer día y como os digo siempre, nosotros con nuestros 230 arquitectos estamos a vuestro servicio para daros esa visión de la arquitectura tan cercana que tenemos. Y hoy además con un edificio que, aunque solamente sea por su tamaño, es imposible que no tengamos conocimiento de él. Luego además, pues evidentemente ahí se celebran ciertos acontecimientos de los que todos de una forma o de otra disfrutamos, con lo cual pues es un edificio bastante conocido. Claro, al ser es un edificio grande, conocido y bastante vistoso, pero hay una cosa que no sabéis, que es para ponerlo otra vez en marcha el trabajo que lleva detrás. El alcalde me dirá y lo que cuesta, sí, claro, pero evidentemente un edificio de esas dimensiones, de esa cantidad de años que tiene, pues necesita, igual que las personas, la rehabilitación es para la arquitectura como la labor que hacen los médicos con nosotros. Estamos malitos y cuando pasamos por el hospital nos da una segunda oportunidad de seguir viviendo. Ojalá y pudiera ser, como en nuestro caso, Emilio ha dejado la Plaza de Toros pues para otros 150 años seguramente. ¿Vale? 50. Vamos a ver. Bueno, por supuesto, es como un edificio, como os he dicho, como ser vivo, pues no vale con que nos olvidemos de él hasta dentro de 150 años, sino que cada año habrá que ir haciendo una cosa que se llama mantenimiento. Cosa que les aconsejo que tengan ustedes presente siempre que tengan algún edificio, porque lo agradecerá y entonces esos 50 años pues a lo mejor se pueden prolongar, si no a los 150, a lo mejor a 70, ¿vale? La rehabilitación para que todos ustedes y yo disfrutemos otra vez de la Plaza de Toros, pues ese trabajo arduo que les he dicho y que muchas veces no se ve, la ha llevado a cargo Emilio Velado, perdón, Emilio. Velado, sí. Sí, creo que lo conocéis todos, es arquitecto de nuestro ayuntamiento, trabaja en el servicio de obras y no solamente en la Plaza de Toros, sino que muchas de las grandes obras municipales que disfrutamos cada día, lo que os digo siempre, lo que disfrutamos cada día, pues han salido de sus manos y dirigiendo a un equipo de técnicos y de arquitectos que ahora van a ver, se hace un trabajo muy callado pero muy complejo para que los edificios puedan volver a tener otra vez, como he dicho, vida, ¿vale? Y no me quiero extender más porque creo que tiene una conferencia bastante extensa, al menos tan extensa y a medida de la Plaza de Toros, ¿vale? Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Antonio. En primer lugar, dar gracias al Colegio de Arquitectos por haber contado conmigo para hacer esta y haber valorado que tenía interés para los compañeros y para todos los vecinos la rehabilitación de la Plaza de Toros. Tenía interés. Gracias a la Asociación de Amigos del Museo por esta acogida y al propio museo, el Museo de la Merced, que nos acoge en un espacio que nos ayuda y nos acompaña muy bien a la hora de hablar de rehabilitación del patrimonio. En primer lugar, y para que no se me olvide decirlo en otro momento, citar que este proyecto ha sido redactado desde el Servicio de Arquitectura con la colaboración de Manuel Vicente, aparejador del Ayuntamiento, por su parte también el ingeniero industrial Pedro Caballero, que también ha tenido su colaboración en todo el tema de instalaciones. El delineante hay que nombrarlo porque los trabajos de Jesús Díaz Toledo, que ha sido unos trabajos de delineación complejísimos porque es un edificio muy complejo, con muchos planos y ha habido un trabajo exhaustivo, y también a Julio Gómez como autor del estudio de seguridad y salud. Por otro lado, la participación
esencial desde el punto de vista histórico y arqueológico de la empresa Baraca y Miguel Ángel Hervás como director de esa empresa, que ha habido un apoyo y una colaboración extraordinaria a la hora de todas las decisiones y de todas las valoraciones y modificaciones que había que hacer o intervenciones que podían tener una buena acogida o una acogida contraria al valor histórico. Pues esa valoración y ese seguimiento ha sido pues, de la mano durante toda la obra y muy eficaz y muy efectiva. También hay que reconocer que una obra sin una empresa que trabaje adecuadamente pues no se habría llegado a su término. Y esta obra ha sido muy compleja, como decía José Antonio, ha sido una obra que yo no querría haber empezado nunca. No querría haber empezado nunca porque cuando vimos las primeras estudios y los primeros comprobaciones, pues aquello era complejo. Entonces, la empresa Proimancha, dirigida por su director, por su presidente o máximo responsable, Ramón Martín Serrano, y por Félix, que ha venido por fin, Félix, el jefe de obra, Félix Casanova, que ha vivido allí en la obra durante año y medio. Entonces, pasamos a recorrer un poco la trayectoria. Cuando nos encargaron el proyecto, pues se había producido ya un parón. La última corrida de toros fue en el año 2019, y fue la última. A partir de entonces ya no hubo posibilidad de seguir. El incumplimiento de normativas, de seguridad, de múltiples razones, hicieron que o se afrontaba una rehabilitación integral o el edificio no se podía volver a poner en servicio. Entonces, pues recorrimos aquello que entre el parón, la pandemia y que es un edificio muy expuesto a los agentes atmosféricos porque está abierto, entonces entra el agua por todos los sitios, el frío, el sol, los cambios de temperatura, las escayolas se caen, las maderas pierden la pintura, empiezan a podrirse, las grietas aumentan, los desconchones se convierten en problemas más graves que tienen oculto detrás. Y como decía, el efecto de la cubierta con el pedrisco que se produjo en el año 2020, un pedrisco destrozó totalmente lo que estaba medianamente bien, pues acabó de destruirlo y pues faltaron tejas, todo quedó destrozado. Eso trajo como consecuencia en su interior pues las tremendas goteras, los desprendimientos que hemos visto de escayolas, etc. Los corrales estaban totalmente pues ya impropios de esta época, o sea, no podía ser que hubiera zonas inaccesibles, que había que escaparse por una escalera de pates en caso de que el toro estuviera por allí demasiado atento. Y pues luego los corrales también eran desproporcionados de tamaño, se podía retocar ese aspecto de la modificación de los corrales, era una solución viable, se analizó así también por parte del arqueólogo y por lo tanto vimos la opción de alinear la calle Esperanza, que estaba torcida, y así modificando los corrales podíamos disponer de espacio para reordenarlos y alinear la calle Esperanza y luego crear una calle peatonal que comentaremos más adelante.
Al cierre siguió el abandono y el abandono, pues bueno, se ve en estas imágenes que pues trajo como consecuencia pues este resultado final. De estos primeros análisis pues pudimos observar que había importantes carencias en materia de accesibilidad. Empiezo por accesibilidad porque es uno de los problemas que estaba resuelto a nivel cero, es decir, que no había nada que pudiera permitir que una persona en silla de ruedas pudiera acceder a ninguna localidad y sentarse en o acceder con su silla de ruedas a algún sitio de la plaza. No es una solución fácil, por eso digamos, la pongo en primer plano, el problema de la accesibilidad, que fue uno de los retos principales. La estabilidad, porque también los muros tenían muchos problemas, y la cubierta, que ya lo hemos visto. Las salidas y escaleras de evacuación no cumplían ningún condicionante de la normativa actual, no tenían anchuras, etcétera, distancias, los problemas de goteras y de estanqueidad. La funcionalidad había que mejorarla en muchos aspectos, las instalaciones había que renovarlas de manera amplia, y la dotación de servicios, distribuirla también adecuadamente en el conjunto y hacer que tuviera en todos los núcleos aseos accesibles. Desde su construcción en el año 1843, la Plaza de Toros de Ciudad Real ha experimentado diversas intervenciones y reformas, unas con algo más acierto, otras menos, pero que gracias a que muchas generaciones la han cuidado, la han conservado, hoy podemos disfrutar de este edificio casi 200 años después, que es lo mismo que decía José Antonio, que manteniendo un edificio podemos pasar a disfrutar de él pasado el tiempo, generaciones tras generaciones. En la primera imagen veíamos que la Plaza de Toros estaba en un descampado en esa época, solo quedaba un resto de muralla. Unos años después, en el plano topográfico de 1886, también está simplemente la muralla y la Plaza de Toros con unos senderos. Está en las afueras. En esta foto, que también es antigua, es la más antigua que hemos encontrado, en esta foto se ve la configuración de la plaza original. A la derecha, muy en pequeñito, se ven unos torreones de la muralla, es decir, que es la primera foto donde tenemos una portada principal que simplemente es un portón grande con su recercado de piedra, y toda la parte de arriba son ventanas cuadradas que luego desaparecerán, por eso las he señalado, para que luego veamos cómo esa configuración se transforma más adelante en otro estilo más vistoso o más aparente. Todas las ventanas aquí eran cuadradas, y la disposición y fabricación de este edificio era tapial. Eran muros de tapial de un gran espesor y que luego tenían su cubierta de teja. Ya unos años después, en el plano de Sofi, del 25, ya vemos ahí que en la fachada principal aparecen los volúmenes de lo que sería la puerta grande que conocemos actualmente. Todavía permanecía la muralla y ya aparecen un poco los caminos y las calles que configurarán el entorno, pero sin edificaciones ninguna. Alrededor a principios de siglo, yo lo he puesto 1920, pero no tengo exactitud de cuándo se construyó esa portada neomudéjar, que se convirtió en el elemento más resaltado de la fachada y que difería
bastante de la configuración inicial más sobria de la plaza inicial, de la plaza original. En estas imágenes vemos también cómo a la primera construcción se añadió un cuerpo más elevado que ya, en el que ya no están las ventanas, aquí ya han desaparecido todas las ventanas cuadradas, sí han aparecido unas ventanas circulares y ahí se ve ya un recrecido que se hizo hacia el año 1958 que se transformó ya la forma de la plaza. En esta foto del interior también se ve la estructura original de la cubierta y los palcos a base de postes de madera y vigas también de madera que luego podemos descubrir a la hora de trabajar en el interior, rehaciendo los muros y configurando los muros interiores, pudimos encontrar dónde estaban esos postes y dónde estaban esos forjados de madera que se utilizaban para los pisos altos de la plaza. En esta imagen vemos cómo se descubrió que estaba la huella de las viguetas de ese forjado antiguo que servía para el graderío de la plaza, cómo estaban ahí situados y estaban los huecos de la madera que había desaparecido porque todo eso ya había durado casi 100 años y la madera pues se pudrió y hubo que sustituirla entera. Entonces ahí quedaba la huella de dónde estaba el nivel de esos gradas, y también encontramos las losas de piedra y el basamento troncopiramidal en el que apoyaban los postes de madera que sustentaban los palcos. Entonces tenemos ahí cuando hicimos las excavaciones de los vomitorios y tal, encontramos esas piedras y las fuimos apartando y se pusieron todos en la calle peatonal que se hizo pegada a la ronda. Y los basamentos también se han guardado porque son, pues ya no los íbamos a meter otra vez dentro de la obra. En esta última foto así de conjunto ya se ve, es 1941, ya se ve alguna construcción que empieza a hacerse en el lado de la ronda y cómo ha desaparecido ya la muralla. En el 61 ya aquello se había configurado todo y se había urbanizado, todas las viviendas de al lado de la muralla, de donde iba la muralla al lado de la ronda, ya estaban construidas y esta es un poco la imagen que encontramos y que ha llegado prácticamente hasta nuestros días. En ese periodo se hizo también, dirigido desde la empresa Baraca, unas catas arqueológicas para identificar, se habían demolido viviendas, entonces para identificar dónde iba el trazado de la muralla se hizo unas catas arqueológicas y se identificó exactamente el trazado de la misma y se llegó también a la un poco triste, a lo mejor, conclusión de que solo quedaba la fosa de la muralla, se había vaciado totalmente, no quedaba ni una piedra de los cimientos, se había quitado y reutilizado en otras edificaciones y solo quedaba el hoyo lleno de materiales de desecho, de escombros. Ese hallazgo significativo pues lo quisimos identificar mediante una especie de huella de piedras indicando cuál era el trazado de la muralla original de Ciudad Real del siglo XIII. Otro de los aspectos difíciles y importantes fue el tema de las fachadas, los muros, el problema de estabilidad del edificio, pues uno de esos problemas estaba en los propios muros. En general, hemos encontrado como dos
conservaciones distintas del muro. En la zona de la fachada se han arreglado muchísimas veces la fachada, de tal manera que los desconchones que se producían en los tapiales, etcétera, se reparaban con cemento, con mortero de cemento, y como es un material que no es muy compatible, bueno, o nada compatible con la tierra del tapial, ni con los morteros de cal, lo tiraba una y otra vez y se volvía a hacer y volvía a tener más capas, cada vez más capas, y cada vez el muro se quedaba más encerrado y más, con menos capacidad de transpirar, y las humedades subían cada vez más arriba y haciendo daños tanto interior como exteriormente. Según fuimos quitando capas, vimos como la fachada sur, que es la que peor estaba, se encontraba muy deteriorada y los revestimientos se habían ido perdiendo y el tapial estaba desprendido, incluso pues tenía parches de ladrillo, de piedra, etcétera, tapando esos deterioros del tapial. Sin embargo, en la mitad norte de la fachada, el muro de tapial calicostrado con hiladas de ladrillo se conservaba casi intacto, sin capas añadidas del lucido de cemento, solo encalado, como es habitual en los muros de tapial tradicionales. Es decir, que ahí, si limpiabas un poquito la pintura, podías ver las verdugadas de ladrillo, la pintura esa roja que hacía los tacos de las aristas, si apartabas un poco la pintura y lo limpiabas, aparecía la piedra de esas aristas y se encontraba pues, en un nivel de conservación muy adecuado. Entonces, de esos análisis se llegó a la conclusión que donde el tapial estuviera bien, como era ese caso, bastaría con rejuntar y reparar pequeñas fisuras o pequeños deterioros y mantenerlo intacto tal y como está, con ese tapial calicostrado, que bueno, lo explico brevemente, quiere decir que al hacer el tapial, bueno, conocéis que se hace con unos tableros, se machaca la tierra, pero en la cara exterior se da cal, de tal manera que luego eso hace un conjunto y cuando quitas el tablero, la costra de cal se queda protegiendo el tapial. La tierra la tapa porque el agua le incide mucho más en la tierra y sin embargo la cal lo protege. Entonces, ese acabado en cal de las fachadas pues, hace que se mantenga mejor protegido. Entonces, la decisión que se tomó era donde estuviera claro que eso era tapial y estuviera en buenas condiciones o en peores condiciones, pero suficientemente definido por sus hiladas y todo eso, pues lo reproduciríamos si estaba muy mal, como vemos en la imagen, con una consolidación de yeso para que no se quede cogido la tierra, y luego con un tabicado de rasillones con unas varillas que lo cosían al tapial para darle estabilidad. Y eso se completaba ya pues, con el acabado liso de mortero de cemento. En la parte baja se remataba el rejuntado de la piedra con mortero de cal. De tal manera que en unos sitios, la mayoría, se hizo ese tratamiento de los tapiales y en otras zonas, como es esta fachada que está también en el lado suroeste, al lado de la puerta principal, ahí pues, los daños que había sufrido es que había desaparecido totalmente el muro de tapial tradicional. Entonces, en esos casos no nos lo inventábamos, sino simplemente lo protegíamos de nuevo con un mortero que sí se puede fijar en el ladrillo y que quedaba la fachada simplificada con los dibujos que tenía en su época inicial cuando empezábamos la obra. En la fachada principal, en la puerta grande, que también estaban tapados los ladrillos, pues se limpiaron y se dejó la fachada con su material verdadero, que es el ladrillo. Y entonces
ha perdido viveza de color, pero ha ganado en calidad de los materiales. En esta imagen vemos esas ventanas que os citaba, que están en el edificio original y que se mantiene al borde de lo que era el muro, y que en algunos casos están las ventanas tapiadas. También se pueden ver el encintado de ladrillo, los encadenados con ráfagas de mampostería en las aristas y el zócalo de piedra. Ahí está, digamos, todos los elementos de la fachada. En la fachada norte, la de los corrales, ahí la intervención fue mucho más limpia porque estaban en perfectas condiciones, bueno, comparado con el resto del edificio, pero estaban muy bien. Entonces, con un trabajo fino de reparar los ladrillos y de grietas, etcétera, pues se quedó pues muy bien. También señalar que en los muros eran muros con piedras reutilizadas de otros sitios, de otras demoliciones, etcétera. Entonces podíamos encontrar piedras como esas que he señalado, con un circulito que era el eje, donde se llaman piedras gorroneras, es donde se metía el eje de los portones de las casas de aquella época. Entonces aparecieron 10 o 12 piedras de esas por allí en distintos puntos de la fachada. También se ven, en esta imagen, se ve el borde de ahí que hubo también una puerta o una ventana. Y bueno, al interior se hizo un tratamiento similar, se descubrieron todos esos morteros que encerraban el tapial y se fueron rejuntando los zócalos y recibiendo con yeso las paredes. También encontramos un importante muestrario de que todos esos machones de ladrillo, pues según disposición en el mercado, pues unos son de ladrillos negros de carbonilla, que se fabricarían seguramente por aquí en la zona. Hay otros ladrillos cerámicos, hay mezcla en un mismo arco de dos tipos de ladrillos, etc. Aquí ya se ve como en las paredes de la izquierda se han limpiado y como también, aunque eso no os lo cuento porque no se ve, el suelo es un hormigón poroso que permite que no se mantenga la humedad y acabe queriendo subir por los muros, y entonces pueda respirar y permita un suelo continuo, uniforme, adaptado a las distintas alturas, porque había puertas en distintas alturas. Entonces, en un vomitorio pues había que tener una altura y en la salida a la calle pues a otra. La entrada principal también como estaba antes y después. Y luego otro de los problemas graves que tenía los muros de fachada es que, dada su esbeltez, estaban cediendo, se estaban desplomando hacia el lado de la calle. Pusimos una serie de testigos y en cuestión de un año ya se habían abierto de nuevo las grietas. Eso requería que ya estaba, bueno, todo esto se incluía en proyecto, ya se estudió antes y ya se iban aplicando las soluciones. Se contempló, arriba también se veían las grietas, como se había separado la última grada, y hicimos un cosido general de todo el muro, de toda la fachada, a la estructura de las bóvedas. Ese cosido general con unas placas de 40-40 y unas barras, pues galvanizado, luego ya se pintaba y quedaba pues prácticamente no llamaba la atención como en esta foto que están recién puestas. Luego otro problema estructural eran las vigas, que como veis la humedad de las gradas y de la bóveda hace que los ladrillos de las bóvedas estén con salitre, descompuestos, se están desmoronando y además, como veis, está tabicado el muro que da a las gradas, está tabicado y también, aunque está separado del otro muro, pero la humedad es que lo recorre todo. Entonces,
había que quitar ese muro que encerraba el muro de piedra, y también pues, veíamos cómo las vigas habían sufrido una corrosión en sus armaduras muy grande. Ya en alguna ocasión la Diputación, en su tiempo que la cuidaba y la utilizaba, pues ya hizo algún ejemplo de refuerzo. Consistía en ponerle una viga debajo, limpiar y consolidar todas las cicatrices y las varillas metálicas, y luego poner una viga debajo para garantizar la seguridad. Y dejar el muro visto, que respirara, que pudiera transpirar, con mortero de cal y también pues, con su naturaleza propia de la construcción. Pasamos a las cubiertas, que según fuimos retirando todo el tema de escayolas y falsos techos, pues ahí va apareciendo un panorama muy negativo, incluso de seguridad, porque veías que estaban las tejas a punto de desprenderse, las rasillas estaban partidas o separadas. El mortero de yeso que las unía ya no estaba siendo una unión suficiente, entonces no se podía conservar, y vimos que también las cerchas, había muchas de ellas podridas. Bueno, quitamos todo lo que era imposible de conservar, dejamos la cubierta al desnudo, y a partir de ahí pues ya fuimos, a partir de ahí pues está esta imagen, que es muy significativa, donde está el carpintero con su cuaderno debajo del brazo y llevándose la mano a la cabeza, y por otro lado está el jefe de obra también tapándose los ojos, preparándose para ver por dónde empezar esta faena que parecía, pues bueno, como insalvable, ¿no? Es una obra muy larga, como hemos dicho. Cada lado de la plaza tiene sus cosas, pero claro, cada uno de los lados del polígono tiene sus problemas, pero es que luego son 24 veces que tienes que arreglar la balaustrada, 24 veces que tienes que arreglar el burladero, 24 veces que... O sea, se hacía muy largo. Bueno, pero se pusieron manos a la obra a fabricar cerchas, las que no valían pues se renovaban, se ponían nuevas, se fueron desmontando todo a corte, se fue desmontando y sustituyendo para ir haciendo un trabajo continuado. Hubo zonas donde se rehizo absolutamente toda la cubierta. Esta es la zona del reloj, que tenía una complejidad un poco especial porque había que hacer otras aguas para que cupiera la esfera del reloj. Esta se hizo totalmente nueva, estaba totalmente carcomida. Había cosas que decía, bueno, se han demolido, se han hundido ciertos elementos, pero es que se podrían haber hundido muchos más por el peso y por las condiciones que estaban a punto de hundirse. Ya se fue haciendo la solución con tablero, una solución más ligera, más continua, tablero de madera con su impermeabilización, con la lámina de vapor y luego ya la teja. También eso que encontrábamos en las cubiertas, en las cerchas, pues en los pilares, en los pies derechos de madera, pues estaban en algunos casos irrecuperables, entonces se procedía a su sustitución. Aquí ya se ve cómo va avanzando toda la cubierta, ya se ha ido reponiendo parte, otra está en periodo de colocación, se han cambiado ya pilares y tiene pues sustitución de elementos sustentantes de la cubierta, y también ya íbamos interviniendo en los pilares supuestamente de hormigón que están debajo,
en el primer nivel, pues tenía muchas grietas y claro, pues había que ver qué le pasaba, y entonces pues vimos que la estructura de todos los palcos y de toda la planta superior está limitada a unos perfiles de 7 centímetros metálicos revestidos de mortero de cemento y a unas vigas que también son unos perfiles metálicos, que luego comprobaríamos que se trataba exclusivamente de unos carriles de vagoneta envueltos con alambre de espino, que luego, si queréis más detalle, Manolo os cuenta sus reflexiones al respecto, que creo que son muy acertadas, pero no me quiero extender. Y entonces, bueno, pues esos pilares tenían poca garantía de estabilidad. En la parte de abajo estaban fisurados casi todos, y quitando ese mortero que recubría el alma metálica, pues quitando ese recubrimiento veíamos que en algunos casos estaba corroído de tal manera que había que sustituirlo, o en otros casos, bueno, en todos los demás hicimos un zuncho de hormigón para encamisarlo y darle resistencia, creando esta especie de basamento en todos los pilares. También en esta imagen, porque es una de las que se ve mejor, eliminamos toda una fila de gradas porque ni cumplía evacuación, ni accesibilidad, ni amplitud suficiente, ni aforo y tal. Entonces eliminamos esa grada y eso nos permitió luego facilitar otra serie de cosas que era imprescindible para el buen funcionamiento de la plaza. Aquí estamos también cambiando, pues si el pilar estaba muy mal, pues ya lo poníamos nuevo completamente. Los arcos que son en realidad falsos, que están por debajo de las viguetas de vía, pues los rehacíamos con esa pletina y luego se ponía el ladrillo. Así fuimos rehaciendo pues todos los que lo requerían. Luego, bueno, a la vez, porque todo iba un poco a la vez, está el tema de la accesibilidad. La accesibilidad supuso la intervención más importante de todas en la plaza, porque para conseguir esa accesibilidad había que modificar cosas de mucha entidad, empezando por ese espacio de la derecha donde se instala el ascensor y la escalera, que es uno de los lados de la fachada principal, y luego porque para poder hacer las baterías de aseos accesibles hubo que hacer unas intervenciones bastante importantes. Entonces la ejecución del núcleo para escalera y ascensor pues se hizo vaciando completamente el lado izquierdo, mirando la fachada de esos dos volúmenes, y se eliminó hasta la cubierta porque luego el ascensor necesitaba un poco más de espacio para la terminación, la huida final, y pues en ese espacio se encajó una escalera con bastante precisión y dificultad, y se instaló también un ascensor que permitía parar en la zona de las gradas, en la zona de los tendidos, y también en la zona de los palcos. Este era el acceso por la planta baja, y luego pasamos a hablar de las otras necesidades o de las otras obras que hubo que hacer para mejorar la accesibilidad y también las vías de evacuación, porque de esa manera conseguíamos, y también la dotación de servicios en general, ¿no? Entonces, uno de los trabajos más rigurosos y más detallados que había que hacer al principio era, con el seguimiento del arqueólogo que ahí está presente, se pasaban todas las piedras de las gradas, se colocaban por orden en un sitio que no se fuera a actuar para reutilizarlas, porque esas piedras de arenisca de distintos tamaños, pero
dan un carácter a la plaza, y a la vez es un elemento de valor en sí como material y como valor histórico de la plaza. Entonces, teníamos que vaciar esos cuatro zonas para hacer los servicios nuevos y para también, aprovechando esa misma actuación, ensanchar los vomitorios, porque los vomitorios en general tenían escasamente 1 metro. Con eso no conseguíamos capacidad para público, lejísimos de las necesidades que se planteaban. Y entonces, de esa manera, podíamos ensanchar vomitorios y construir una batería de aseos en cada una de esas zonas en las que interveníamos. Para eso había que vaciar, demoler el muro, vaciar el espacio de debajo de las gradas y en ese espacio luego reconstruir, hacer todo el proceso de una construcción nueva, los cimientos, las instalaciones que van enterradas, una losa de cimentación, unos muros de hormigón y una losa armada inclinada para volver a repetir la forma de donde van las gradas. Una vez impermeabilizado, pues se volvía a formar el graderío y se volvían a colocar las piedras en el sitio donde habían estado. De esa manera se conseguían estos espacios de servicios y también unos despachos, etc. Donde hacíamos esa intervención, lógicamente aprovechábamos para hacer un vomitorio mucho más amplio. Ya pasábamos a tener vomitorios de 2 metros de anchura, con su buen peldañado, con sus barandillas y con toda su configuración que nos permitiera una buena vía de evacuación para el público y una comodidad para los usuarios. Siempre lo colocábamos en el mismo sitio que ya había habido un vomitorio, entonces el vomitorio existente se quedaba ya cortado porque ya el resto se amplía y ya se hace nuevo, entonces quedaba ahí la huella del vomitorio antiguo y su ampliación formando conjunto. También había problemas en la zona de los palcos, la estrechez de los pasillos estaba justo en los 80 centímetros, que no permitía ni evacuación, ni accesibilidad, ni un uso adecuado. Entonces, sin apenas reducir el aforo, porque en los palcos cabían las mismas personas de una manera que otra, colocados ordenadamente, se conseguía que, rehaciéndolo, pasaban a tener una anchura, en las fotos apenas si se aprecia, suficiente para poder caminar y tener unos espacios de evacuación adecuados. En la foto de la derecha se ve como ya una primera zona se destinó para personas en silla de ruedas, acompañantes, etcétera, en un lugar adecuado dentro de la plaza. También en la zona de los tendidos también se crearon otras plazas, otras posibles localidades de uso para personas en silla de ruedas. En la imagen de la derecha se ve la ubicación de ambas zonas accesibles para, digamos, corridas de toros o espectáculos en los que hay que estar en las gradas, pero si hay actividad, un concierto, lo que sea, se puede usar el ruedo, es decir, el albero, pues es accesible, el albero es accesible, ahí podría acceder cualquier persona y además como todos los aseos accesibles están en la planta baja, pues está resuelto el problema. Voy a comentar el tema de las salidas, que también eran otro de los problemas, es que casi todas las salidas tenían escalones, etc. 1 o 2 o 3 o 4 escalones. Pero quiero introducir, aunque aquí no había exactamente un problema de accesibilidad en esta puerta principal, sí detectamos
que estaba tapado por las distintas capas de mortero y de pintura, estaba oculta la fachada original de la plaza, esa fachada sencillita de sillares y de dovelas de piedra, estaba ahí tapada detrás de esa reja y de las pinturas que la enmascaraban. Entonces, consideramos que era de ley dejar al descubierto esa primera puerta del edificio original, retirando esa reja. Pero claro, para retirar esa reja y que no se escape, bueno, no entre vandalismo o entren ladrones o se escape el toro, pues entonces se estudió la opción de cubrir la parte de arriba de la cancela con algo también de reja que permitiera cerrarlo acorde al diseño de otras rejas de la plaza, en concreto de la propia cancela. Entonces pues se hizo ese diseño que nos permitía cerrar todo el hueco, evitar la posible intrusión de gente saltando la verja y colándose ya luego a través de eso, y por otro lado pues completaba la estética y la seguridad. Las distintas puertas de la plaza, aparte de que había pocas, abrían hacia adentro y más de una tenía escalones. Esta, por ejemplo, que daba a la calle Pedrera, tenía 4 o 5 escalones. Entonces, hacía falta más aforo, más espacio, más salida por el aforo, y había que eliminar las barreras, bueno, los problemas de accesibilidad, las trabas. Entonces, en algunos casos se retocaba dentro, en otras fuera y en otras compensando parte dentro, parte fuera. También se modificaban las puertas antiguas, se les cambió el sistema de bisagras para que abrieran hacia afuera. Eso no era sencillo, sobre todo en estos portones grandes que se ve ahí en la imagen de la izquierda. Son unas puertas de mucha categoría, son unas buenas puertas con sus herrajes y sus refuerzos, etcétera, que hacia afuera estaban tapadas por una chapa y tenía unos escalones. Entonces, bueno, la imagen de dentro es muy buena, la de fuera es menos buena, pero retirando esa chapa pudimos ver que realmente también era interesante mantener la imagen de fuera, pero claro, se había puesto la chapa para tapar todos los defectos y todos los problemas que tenía por la lluvia, ¿no? Por la humedad. Entonces, rehabilitamos la puerta, cambiamos los cercos, transformamos los sistemas de herrajes, de pernos, para que abriera para afuera y sirviera de vía de evacuación, y se añadieron las prótesis y los refuerzos en la parte baja para que la puerta se quedara arreglada y que tuviera apertura hacia el exterior. Aquí también se había eliminado un peldaño, apenas si se nota, porque también se bajó un poquito. Y en ese aspecto, pues pasamos a otro que también tenía su dificultad y sobre todo un poco su presión bueno, que siempre quería que la Plaza de Toros tuviera mucho público, pero bueno, se pudo mantener el que se podía. Entonces, en esta imagen vemos cómo la plaza está por el lado norte y sobre todo por el lado también oeste, está rodeado por los corrales y por las edificaciones. Entonces, toda la zona esa, esos 2 cuartos de plaza no tenían salidas en el origen y no pueden tenerlo porque están los corrales, entonces, y están los toros. Siempre en una plaza de toros eso tiene que estar perfectamente definido, dónde pueden estar los toros y dónde está el público, y que nunca se pueden mezclar. Entonces no había posibilidad de salidas por detrás, y por delante pues había solo, bueno, prácticamente cuatro salidas.
Cuando hemos suprimido o hemos modificado los corrales, hemos encontrado más salidas por el lado también de la ronda y hemos hecho algún otro vomitorio y hemos alargado la salida, de tal manera que ahora es a la inversa, hay solo un tercio que no se puede salir a la calle y el otro tercio que sí tiene posibilidades de salida. También la situación inicial era bastante negativa en cuanto que solo había 3 escaleras y 7 vomitorios. Y además la longitud de los recorridos para salir por esos vomitorios era muy grande. De tal manera que estos circulitos, estas redondeles indican zonas donde la distancia a un vomitorio no te permite que pueda haber público, porque ya recorre una distancia excesiva y ya no hay seguridad. Y luego todos esos puntitos que se ven, muchísimos, todos los recorridos incumplían la anchura, es decir, que si tenían que salir 100, 200 personas o 300 y tenía menos de 1 metro, pues no cumplía. Entonces, eso con 8.000 espectadores no podía ser. Entonces aumentamos hasta 6 escaleras y 12 vomitorios de los 7 que había inicialmente. Con eso se lograba 5.800 personas de aforo, 3.000 personas menos. Pero bueno, 5.800 con seguridad y con vías de evacuación y también se redujo por otro motivo. En la parte última, la de los palcos y la tercera, la planta superior, esa estructura estaba ocupada por gradas que además ocupaban tanto que no había espacio para pasar y luego que cargaban con cuatro niveles de grada, tenían una sobrecarga excesiva. Eso lo redujimos a 2, de tal manera que la carga se quedaba reducida a la mitad y ampliábamos el espacio de paso, que era muy malo. Aquí vemos cómo se lograban algunas salidas adicionales en los lugares más extremos, quitando los servicios y todo eso, se conseguía unas salidas más próximas al norte. Y aquí es un ejemplo también de cambios, pequeños cambios que mejoran la evacuación, como era esta escalera que tenía una tirada de prácticamente 30 peldaños sin ninguna meseta intermedia, lo cual era un riesgo de accidente seguro en caso de emergencia. Entonces se modificó y se creó una meseta intermedia, luego ya se pusieron las barandillas y todas esas cosas. Los vomitorios en general pues tenían esa anchura que he indicado y que en la imagen de la derecha pues cómo se ampliaban a una anchura mucho mayor. El pasillo ese que antes hablé, que se quitaba una fila de asientos, se creó una plataforma mucho más, 40 centímetros más amplia, tampoco mucho más, y se servía de pasillo de circulación con más comodidad y con más amplitud, acorde a los recorridos que había que hacer. En esa plataforma se aprovechó también para instalar una recogida de aguas y evitar las humedades de la parte inferior. Ahí se ve en gris, está en gris porque está impermeabilizada con un material de clorocaucho y para evitar que las aguas se filtren a las bóvedas como antes, y con su canaleta para que recoja las aguas también de las bajantes y tiene pues eso, la anchura adecuada, y ya también vemos aquí como a ambos lados de los vomitorios se crean 2 escaleras, o sea que puedes llegar por un lado por otro. Inicialmente, como veis en la foto pequeñita, solo se llegaba al vomitorio por un lado y no eran escalones, eran las gradas, había que saltar de grada en grada. Entonces, de esta manera teníamos unos accesos más cómodos a ambos lados y con
con la posibilidad bueno, también de agarrarse a las barandillas, etc. Se abrieron pasillos también en la parte alta del graderío del tendido alto, y luego hicimos una serie de pequeñas mejoras, como era que también está dividido en dos partes la plaza. Está la zona de sol y la zona de sombra. Entre ambas estaba esta reja que complicaba también todo el tema de evacuación. Eso se modificó, se cortó la reja y se hizo una reja abatible con apertura automática en caso de emergencia. Aquí está la imagen de cómo se ensancharon la zona de los palcos para también un mejor funcionamiento y evacuación. Las balaustradas, hubo que tirar, la gran mayoría de los balaustres estaban podridos. Ya pusimos la balaustrada a una altura adecuada, porque es que estaba con riesgo de cualquiera podía caerse sin querer. La subida a las pasarelas de los corrales era esa escalera de pates. Mientras hacíamos la obra, mientras estudiábamos la obra y hacíamos el proyecto, ya tuvimos que subir unas cuantas veces por ahí y dijimos que eso había que mejorarla claramente. Entonces, y luego en el proyecto se hizo esta otra escalera y otra más que era pues totalmente cómoda. El acceso a la zona de los toriles estaba con esa puertecita no llegaba a 1,40 de alto. Para pasar había que entrar casi a gatas, y entonces dijimos, bueno, esto no puede ser utilizable así. Creamos una puerta en el lado izquierdo. Eso nos obligó a subir la bóveda, a subir el alzado, el muro, a subir la barandilla, y esa puerta ya era una puerta normal de altura, y sin embargo en la composición final pues parece casi que no existe, porque está pintada como la pared, y no queríamos incidir en la simetría y en la estética de esa fachada, la fachada que suele ser la que más se ve cuando sale la televisión o lo que sea. Ahí es donde siempre se mira, entonces pues no perdiera los valores. Otra cosa que también hicimos fue eliminar todas esas bandejas que afeaban mucho y que llevaban los cables, pero que eran útiles, pero afeaban mucho la estética del anillo de circulación de la plaza, y la pasamos al lado izquierdo, que va apoyada, entonces apenas si se ve, y en una gran mayoría se hizo soterrado, con lo cual desaparece totalmente. Aquí se ven también pues, los acabados. Aprovechó para hacer un banquito para cuando la gente pues, está esperando, quiere hacer un descanso o lo que sea. Arreglos de zonas puntuales, como esas barreras totalmente oxidadas. Aquí vemos los carriles de ferrocarril. Hemos visto las de vagoneta, pero todos esos pilares metálicos o esas son vías de tren también, son carriles de tren reutilizados aquí que tienen una buena resistencia para poner la barrera. Aquí se van sustituyendo, hubo que sustituir absolutamente todas las tablas de la barrera, los burladeros de igual manera, ya se pintó todo. Y bueno, lo de las mejoras en la estanqueidad, lo primero fue hacer toda la cubierta, poner canalones y bajantes en la fachada interior y en la fachada exterior, impermeabilizar la zona y poner la canaleta para que las filtraciones fueran menores o fueran en sitios no habitables.
y por otro lado quitar los tabiques que no permitían respirar los muros y que por lo tanto oxidaban la estructura, etcétera, y terminarlos con mortero de cal transpirable y que reconstruían el sistema constructivo original. Poner desagües en toda la cascada, digamos, el agua va corriendo de escalones de grada en grada y si luego ha llegado a la contrabarrera no tiene escape, pues había que tener posibilidad de que saliera el agua, ¿no? Y casi por último, brevemente de los corrales, comentar que se valoró la necesidad y que no tenían un peso desde el punto de vista histórico que le dijera que habría que conservarlo a cualquier precio, y entonces se eliminaron totalmente, lo cual nos daba opciones para redistribuirlo todo de manera más útiles, que también no eran nada útiles, o sea, no solo ocupaban mucho, sino que el funcionamiento era bastante difícil. Y entonces se eliminaron totalmente. Eso nos permitía luego también la creación de la calle peatonal y facilitar las evacuaciones por ese lado, y se hizo la nueva distribución suficiente, lo estuvimos contrastando porque todas estas cosas pues los especialistas te aportan también de si se puede, qué tamaño tienen que tener, el veterinario, los taurinos, etcétera, cómo debe funcionar esto, que es lo más complejo y lo más específico de la plaza de toros, de cómo se debían ser esos burladeros que se fabricaron allí in situ con unos tableros, se hicieron esos refuerzos metálicos y la ventana para que la seguridad de los que intervienen ahí, los veterinarios, etcétera, con esas pruebas que hacen, pues tengan una máxima seguridad. Siempre estaban comunicados un burladero con otro mediante una ventana, siempre todo con medida máximo 35, que no pueda pasar el toro, los cuernos del toro, pero que sí pueda pasar una persona metiendo tripa. Y luego pues se rehicieron todas las pasarelas, aprovechamos las que ya teníamos, es decir, que todas las pasarelas, todas las barandillas estas se reutilizaron otra vez porque estaban muy bien, eran además trabajadas con roblones o con remaches metálicos, o sea que eran barandillas que tenían historia, y entonces las reutilizamos de nuevo, cambiamos los sistemas de apertura, correderas que nos daban mayor seguridad, el cajón de curas, pues el antiguo lo dejamos para conservar en el Museo de Objetos de Interés, y el nuevo pues es el que se puso en funcionamiento. Y ya ahora ya sí, por último, indicar eso, que la alineación por la calle Esperanza se conseguía regularizar y quitar ese estrechamiento que impedía la continuidad de la acera, y en el lado de la ronda pues una especie de calle peatonal que nos facilitaba las salidas de evacuación, y que dado que ya respecto a esta foto ya se habían tirado bastantes más casas de las que, bueno, se había llegado hasta el límite que es zona verde, o sea, ya se había limpiado todo, se había reconstruido, se había situado la huella de la muralla, y esperamos que en un futuro pues el ayuntamiento, si lo considera, que creo que sí, esas viviendas queden fuera de ordenación y otras generaciones posteriores permitan que toda la plaza se quede vista desde la propia ronda, como estaba un poco al principio, y se pueda recuperar el trazado de la muralla, que también pues es un valor histórico que estaría bien conservar. Aquí está ya despejado y hecho la calle peatonal que nos permitía, como veis ahí en la foto de la derecha, una última puerta de evacuación
ahí ya justo al lado de la tapia de los Corrales. Y la calle Esperanza, pues como estaba, con el tendido eléctrico, no sé si ha venido Pedro Caballero, pero... sí, el tendido eléctrico, los trenzados de fenosa, el soterrar todo eso, pues nos duró toda la obra. Y no fue hasta el final que conseguimos que se pudiera por fin eliminar totalmente. Así quedó ya la fachada sin ningún tropiezo. Y por fin, pues eso, la obra terminó a finales en octubre del 23 y el 24 pues ya se hizo la inauguración oficial. Creo que he terminado en tiempo adecuado, sí.